Ministro, ha clausurado el tercer Congreso Mundial de Agencias de Noticias, donde uno de los puntos principales ha sido que deje que todos se puedan expresar con libertad de expresión. Nosotros entendimos que este era un foro muy importante y como argentino me siento orgulloso de haber promovido, de haber trabajado acompañando a Sergio Fernández Noboa, quien en el gobierno destacó para trabajar en el armado de este exitoso foro y que finalmente haya concluido designando a la agencia Telam de Noticias, la agencia oficial, y a Sergio Fernández Noboa como presidente del foro por el próximo periodo. Lo que vinimos a hacer es a fortalecer esa idea que tenemos respecto de las agencias de noticias. Y no hago una diferenciación entre agencias de noticias privadas y agencias de noticias estatales, donde las privadas seguramente conllevan la búsqueda de la rentabilidad. Somos capaces de ser competitivos en todos los términos porque tenemos buenos profesionales, porque tenemos gente con convicciones, con decisiones, con ganas de hacer conocer la verdad cuando las cosas son buenas y cuando las cosas son malas, pero no acotando esa verdad relativa, no limitando a la posibilidad del acceso a la información, no, que esa libertad de expresión no sea libertad de presión, sacándole la E y la X, porque esa libertad de presión termina siendo la presión de los monopolios sobre la sociedad, diciéndole lo que tiene que pensar, y eso es lo que nosotros decimos que no. Entonces, bueno, nuestro compromiso, a partir de que ya en este próximo periodo es un hombre de Argentina que va a ser el responsable de acompañar estas políticas, queremos ir a ese punto, a fortalecer las agencias, a que tengan competitividad, a que recuperen su rol de ser los responsables de trasladar la información, insisto, noticias buenas y noticias malas, pero trasladar noticia con análisis, con criterios, con seriedad, con responsabilidad, con estatura de la noticia, que en muchos casos lo habíamos perdido, ¿no? En este marco también se conformó la Unión de Agencias de Noticias de Latinoamérica, algo que el CONOSUR no tenía. Es saludable ese tipo de cosas porque a veces se ocultan informaciones. Lo sucede en Argentina y sucede en el resto del continente. Nos pasó, y lo contaba yo recién en el momento que hice uso de la palabra, sobre todo con el caso de Ecuador, el presidente secuestrado, y discusiones respecto de si se correspondía o no correspondía que se tomara la cadena nacional para una expresión de esa característica, cuando estaba en riesgo no solamente la vida del presidente, es importante la vida de un ciudadano ecuatoriano, tan importante como la vida del presidente ecuatoriano, pero además estaba en riesgo la vida de la democracia ecuatoriana, y sin embargo la discusión era si se usaba o no se utilizaba la cadena nacional. Creo que la discusión entre todos nos va a permitir entonces que si se escamotea, se cuestiona, se recorta la comunicación en algún lugar con una agencia de esta característica, por los otros países va a salir la información a la luz, que es lo más importante que podemos tener para exhibirlo, ¿no? Ministro, ¿cómo sigue el curso de la investigación con los incidentes en Barrancas? Bueno, hay una fiscal y una jueza que están interviniendo. La presidenta se expresó hoy con toda contundencia, que ayer recibió la visita de Madres de Plaza de Mayo, de las agrupaciones juveniles, de artistas, de hombres de la cultura, de las ciencias, reconociéndole que no quieren que el Estado pierda esa condición de no represor o de no reprimir ante situaciones sociales de esta característica. Y lo que decía la presidenta, o lo que dijo la presidenta esta mañana, es que las propias organizaciones reconocían en la fiscal y en la jueza un fuerte compromiso moral y un fuerte compromiso con el derecho. Cuando a usted le dicen quiénes son los seguidores de causas, o somos seguidores de causas de esta característica, tienen el respeto ese por los profesionales que están al frente de la investigación, bueno, tenemos que sentir todos en prima facie tranquilos, porque sabemos que hay profesionales idóneos para trabajar en tal sentido, entonces tenemos que fortalecer ese punto. Le podemos consultar particularmente por la realidad que vivimos acá en la ciudad de Bariloche hace 4 meses, donde en medio de hecho de represión fallecieron 2 personas. En principio se estima en manos de la misma policía. En su momento se pidió la intervención de alguna fuerza de nivel nacional y no hubo una respuesta, digamos. ¿Qué opinión le amerita eso y cómo vio los hechos desde Buenos Aires? Los hechos los conozco perfectamente porque fui recabando información segundo a segundo. La muerte de todos en esas condiciones es deleznable, porque cuando uno trabaja en este tipo de acciones, sobre todo a veces conduciendo, como me tocó a mí muchos años, hasta el 8 de julio del año pasado, conducir las fuerzas de seguridad, usted se acostumbra a todo, menos a la muerte.
de nadie, ni de un civil ni de un uniformado. En este caso, lo que hay que llegar es a la investigación y si hay responsabilidades de la policía de la provincia, tienen que ser sancionadas como correspondan. Usted dice una cosa que no es correcta, dicen que una parte tiene verdad, que es cuando dicen que solicitaron la presencia de algunos sectores, solicitaron la presencia de fuerzas federales, pero usted debe saber que la ley 24059, la ley de seguridad interior, dice con toda claridad que las fuerzas federales no pueden intervenir en la provincia si no es por solicitud específica del gobierno y después de haber armado un comité específico que defina qué es lo que van a tener que hacer. Por eso los casos, nunca se hizo ese tipo de cosas, nunca se hizo ese tipo de cosas y nosotros, bueno, pero yo le estoy contando, nosotros no podemos en ese caso sobre un delito de esta característica entrar a solucionar un problema de eso, porque la ley de seguridad interior habla de otra cosa, no de este tipo de delitos que son de situaciones específicas de tareas de la justicia local y de las fuerzas locales. De hecho, a la justicia sí le hemos aportado todos los peritos y todo lo que fue necesario y de hecho ellos están trabajando como tales y en eso sí no nos vamos a privar, lo otro nos impide la propia ley, no podemos hacer lo que la ley no nos permite. El uso intensivo del Twitter y de los Facebook por su parte y de otros miembros del gobierno, ¿es un intento por reemplazar a los periodistas? No, el periodista es irreemplazable, las agencias son irreemplazables. El uso del Twitter es un gesto casi desesperado, por lo menos de mi parte, no soy exégeta de nadie, de tratar de contarle a la sociedad lo que no me dejan contar por los medios. Yo, por ejemplo, al canal TN de Noticias no soy invitado, no voy a ningún programa, no me llevan a esos programas a mí. Y las notas mías, que antes se hacían con facilidad, no salen en los diarios importantes, salvo cuando es una cosa que tiene que ver con algo que yo no hice bien o que ellos estiman que no fue lo que ellos pretendían que yo hiciera y entonces lo muestran como negativo, como pecaminoso, como cosa por el estilo. Entonces yo ese lugar lo traté de reemplazar con lo único que tenía a la mano, que eran las redes sociales, y es una plataforma en la que les reconozco y soy altamente agradecido porque nos ha dado una posibilidad de contarle a la sociedad lo que no teníamos para decir, no teníamos lugares para contarlo. En la medida que nosotros vayamos recuperando un ámbito que nuestra propia ley de medios audiovisuales va a dar, que es la democratización de los medios y un espectro equitativo, posible para todos, seguramente estas redes van a ocupar otro tipo de tarea importante porque uno va a tener la oportunidad de interactuar con la sociedad, pero el rol específico de contar la noticia, las buenas y las malas noticias, la tiene que tener el periodista, porque además tiene la oportunidad de su análisis. Los que piensan en blanco y los que piensan en negro, por tomar dos formatos. Cada uno puede tomar lo que quiere o puede tomar los dos y sacar su propia conclusión. Y ese es el objetivo que persigue nuestro gobierno con la ley de medios audiovisuales. En ese marco, entendiendo la comunicación como un derecho humano, entonces la discusión sobre la noticia sería la noticia como un bien social más que como una mercancía. Yo entiendo que los derechos humanos tienen dos patas esenciales. Uno es el derecho a la vida, el otro a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es la libertad de expresión, de las cosas que yo creo como mi verdad relativa y de las que cree el que piensa exactamente lo contrario a mí como su verdad relativa. Ahora, cuando uno de los dos es el que predomina y el otro no tiene posibilidad de acceder a ese tipo de acciones, seguramente algo está sucediendo y no es bueno que eso suceda. Entonces, lo que uno tiene que bregar por todos los medios es de encontrar una alternativa que garantice que de cualquiera de las formas la información llega a la sociedad. Y es la sociedad la que discierne cuál es las cosas más, o cuál es la forma que le gusta tomarlos. Algunos lo tomarán para un lado, otros lo tomarán para el otro, pero siempre la sociedad la que tome la decisión. Y no que yo le dé masticado como si fuese un pajarito lo que tiene que pensar, ¿no? ¿Qué opina de que Macri no le dejó al gobierno nacional hacer Tecnópolis? Es Macri, eso es Macri. Es como el mate cocido, llena pero no engorda. La presencia de Kirchner con Soria va a ser una marca importante. Es un acto en una localidad de Río Negro, tiene tantas, si cada una que vamos cuestionamos a los otros, estamos fritos. Venimos a Bariloche, entonces no tengo que venir porque no es un gobierno de mi partido, sería